A ridge would stick out very far. El hueso de la ceja saldría bastante para afuera. After the flood, the Bible says people still lived to be 400 years old for a while. La Biblia dice que aún después del diluvio, por algún tiempo, las personas vivieron como por 400 años. The Neanderthals were probably people living after the flood. Los neandertales, sin duda, eran personas que vivieron después del diluvio. They are not a missing link. No son el eslabón perdido. There's a good book about this. Hay un buen libro acerca de esto. I don't know if the book is in Spanish, but I think it probably is. No sé si está en español, pero es posible que sea. Cro-Magnon man was just like modern man today. El hombre Cro-Magnon es igual que el hombre moderno de hoy. Australopithecus afarensis is still in the textbooks. El nombre ahí, identificándolo, está todavía en los libros textos. It was proven back in 1973 it cannot be a missing link. Pero fue probado en 1973 que no podría haber sido un eslabón perdido. Why do they keep this in the textbook? Así que, ¿por qué lo mantienen en los libros textos? Lucy is still in the textbooks today. Lucy todavía está en los libros textos de hoy. This was found in 1973. Esto fue hallado en 74, by Donald Johansen. por Donald Johansen. He said he found the missing link. Él dijo, encontré el eslabón perdido. What he found was 40% of a skeleton. Lo que en veras encontró fue 40% de un esqueleto. When he put it together, it would have been about 1 meter tall. Y cuando lo juntó todo, sería de como 1 metro de altura nomás. It was obviously a chimpanzee-like animal. Obviamente fue algún tipo de mono como un chimpancé. They gave the small pieces of skull to different people. Y dieron las pequeñas partes de la calavera a diferentes expertos. They said there is not enough to tell what the face looked like. Pero dijeron, no hay lo suficiente para saber cómo la faz parecía. He said the knee joint proved she was becoming a human. Él dijo que la rodilla probaba que se estaba convirtiendo en humano. There is much controversy about this knee joint. Hay mucha controversia acerca de esta coyuntura en la rodilla. The leg of a human is different than the leg of an ape. La pierna de un humano es diferente de que la pierna de un mono. The lower and upper leg bones on an ape are in a straight line. Típicamente, ahí los huesos de un mono son derechos. On a human, the bones go to your knee and then angle off to the side. Pero en un humano sube la rodilla y después sale a un ángulo, Because your hips are wider than your knees. porque nuestra cintura es más ancha que las rodillas. Lucy's leg bone was angled off to the side. Y el hueso de Lucy estaba un poco a un ángulo. He said that proves she's becoming a human. Y él dijo, esto prueba que se estaba convirtiendo en humano. No, any monkey that climbs trees has an angled femur. Pero eso no es verdad. Cualquier mono que sube los árboles tiene un fémur con ángulo. It is not proof it is becoming a human. Así que no es prueba que se está convirtiendo en humano. He said the knee was slightly bigger than an ape's knee. Él dijo que la rodilla de Lucy era un poco mayor que la de los monos normales. That is true. Bueno, esto es verdad. The bones of a Clydesdale are slightly bigger than a regular horse. Pero los huesos de un caballo Clydesdale es más grande que de un caballo normal, típico. That does not prove it is becoming a truck. Pero eso no prueba que se está evolucionando a una troca, ¿verdad? Un camión. There are big horses and little horses today. Hay grandes caballos y caballos pequeños hoy. The St. Louis Zoo put human feet on their Lucy display. El zoológico puso pies humanos en su display de Lucy. Not one bone from the foot was found. Pero ni siquiera un hueso del pie se encontró. This is a lie. Esto es una mentira. Other Australopithecines that have been found Otros esqueletos de monos que se han encontrado have feet like an ape. tienen pies como mono. The toes curl under. Los pies de los dedos del pie se encurren para abajo, se doblan. The foot of a human and an ape is very different. El pie de un humano y de un mono es muy diferente. Apes have a toe that sticks out to the side. Los monos tienen el dedo grande del pie que se pone a lateral. They can hang on from tree branches with their feet. Pueden agarrar a los árboles, ¿verdad? Por sus pies. You cannot do that. Pero usted no puede hacer esto. If you want to try, I recommend you practice on a low branch. Si quieres intentarlo, que practique en un árbol chiquito, ¿verdad? The Australopithecines are just unusual monkeys. Estos australopithecines simplemente son monos un poco diferentes. There may be some still alive. Es posible que algunos viven todavía hoy. Peking man was found in China. El hombre Pekín fue encontrado en China.
All the bones have disappeared. Todos los huesos han desaparecido. They found a cave with many monkey bones. Encontraron una caverna llena de huesos de monos. The skulls were all smashed. Las calaveras estaban todas aplastadas. And there were many man-made tools in this cave. Y habían herramientas de hombre en esta caverna. So someone said, these monkeys are learning to make tools. Así que alguien dijo, los monos están aprendiendo a hacer herramientas. No, there are many cultures where they like to eat monkey brains. No, la verdad es que hay algunas culturas donde les gustan comer los cerebros de monos. This is the cave where they were having their feasts. Así que era una cueva donde estaban teniendo ahí sus banquetes. Homo erectus is still in the textbooks. Homo erectus todavía están en los libros textos. It used to be called Java Man. Se llamaba el hombre Java. It was found in Java, Indonesia. Fue encontrado en Java, Indonesia. A doctor had gone there to look for missing links. Un doctor había ido ahí para encontrar los eslabones perdidos. He believed in evolution. Él creía en la evolución. He had taken the skull from an ape and 3 human teeth and a human thigh bone. Él había tomado una calavera de un mono, 3 dientes humanos y el fémur humano. He put them all together and said he found the missing link. Las juntó todo y dijo, encontré el eslabón perdido. He did not tell anybody he found 2 human skulls in the same area. Pero no dijo a nadie que encontró 2 calaveras de humanos en la misma área. He hid them under his bed, under the floor. Él las escondió debajo de su cama, debajo del piso. He lied. Él mintió. This magazine asks, where are we going? Esta revista pregunta, ¿a dónde vamos? We are going straight to hell if we don't accept Christ. Estamos yendo directamente al infierno si no recibimos a Cristo. There's a good book about the cavemen, Hay un buen libro acerca de los cavernícolas, if you want to do more study on that. si quieren leer más acerca de esto. This article says, he's the daddy of us all. Este artículo dice que Él es el papá de todos nosotros. This is silly. Pero esto es tonto. You don't know he's the daddy of anybody. Usted no sabe que Él es el papá de nadie. When you find bones in the dirt, all you know is it died. Cuando encuentras huesos en la tierra, lo único que sabe es que murieron. No fossils count as evidence for evolution. Ningún fósil cuenta como evidencia para evolución. If you find a fossil, you don't know that it had any children. Si encuentras a un fósil en la tierra, ni siquiera sabes si tuvo algún hijo. You sure don't know it had different children. Sin duda no sabes que tuvo hijos diferentes. And why would you think bones in the dirt can do something animals today cannot do? ¿Y por qué pensaría uno que huesos en la tierra podrían hacer algo que los animales de hoy no pueden hacer? Animals today only produce after their kind. Animales de hoy solo producen después de su género. Why was it different long ago and far away? ¿Por qué era diferente años y años atrás en un lugar muy lejos de aquí? What about the Stone Age? Where does that fit into the Bible? ¿Y qué tal la edad de la tierra? ¿Dónde se encaja esto con la Biblia? After the flood, they had a serious problem. Después del diluvio tenían un grande problema. Noah could not tell his grandson to go to the hardware store and buy a shovel. Noé no podía enviar a su hijo a una tienda de herramientas, ¿verdad?, para comprar alguna herramienta. There were no hardware stores. No habían tiendas de herramientas. They had to rebuild all of civilization. Tuvieron que reedificar toda la civilización. They had an automatic Stone Age. Así que tuvieron una edad de piedra automática. It is not a matter of intelligence. No es un asunto de inteligencia, It is a matter of there is nothing available. es un asunto de no tener nada más disponible. So they make stone tools. Así que hicieron herramientas de piedras. It is faster to make stone tools than to dig the iron out of the ground and make steel ones. Es más rápido hacer herramientas de piedra de que buscar, cavar, encontrar el hierro y luego hacer herramientas de hierro. Not only were the people living longer before the flood, No solo las personas vivieron más tiempo antes del diluvio, the animals were living longer also, pero los animales también vivieron más tiempo antes del diluvio. and probably getting bigger. Y sin duda, más grandes. Here is a fossil rhinoceros, 5.5 meters tall. Hay un fósil de un rinoceronte de más de 5 metros de altura. You say, that is a prehistoric animal. Usted dice, esto es un animal prehistórico. Did you know there was no such word as prehistoric until about 100 years ago? ¿Sabías que ni siquiera existía esta palabra prehistórico hasta unos 100 años atrás? I collect old dictionaries. Yo colecciono diccionarios antiguos. The word prehistoric was not in the dictionary in 1766. En 1766 no había la palabra prehistórica en el diccionario. In 1860, there was no word in there. En 1860 todavía no había esta palabra en el diccionario. In 1892, 1892 tampoco. the word prehistoric was not in the dictionary. La palabra prehistórica simplemente no estaba en los diccionarios.